¿Con qué relacionan la superación personal? Da igual que nos repitan 1000 veces lo bueno que somos. Nosotros tenemos que interiorizar y creérselo para que sea efectivo. Estos medios masivos son las herramientas más fáciles de los famosísimos haters. TikTok como plataforma también es una fuente de riesgo para las víctimas y, según mi percepción, la más riesgosa. Observen a sus hijos, escuchen a sus hijos y que el primer pensamiento que vean que llegue a ustedes cuando vean a sus hijos cambiar no sea es un indisciplinado, se está portando mal. El primer consejo que le daré a nuestros oyentes es dejar de procrastinar. El arte de aprender a vivir radica en surfear por esas limitantes de manera exitosa y llegar a donde tú logro ir. Bienvenidos a Sin Barreras, un podcast creado por estudiantes con el fin de analizar la tan aclamada superación personal, un tema que actualmente se puede ver afectado por muchas vertientes psicológicas. En este viaje te acompañaremos mis compañeros Panther Jacome, Nicole Barros, Nicole Mourello y mi persona María José Carpintero. Acompáñanos en esta emocionante aventura hacia un mejor ser. La vida es un camino abrupto, una carretera sin pavimento. Puede que en medio del camino nos encontremos con un rebaño de ovejas que nos tienen el paso. Y esto puede ser favorable, ya que nos puede llevar aún más lejos. Y eso es la superación personal. Afrontar las idas y venidas para lograr la satisfacción interior. Es un proceso que ocurre a lo largo de toda nuestra vida. Crecemos personalmente y nos desarrollamos para adoptar nuevos hábitos, transformar nuestro pensamiento o alcanzar un objetivo concreto. Porque al final la meta siempre es la autorrealización. La pirámide de Maslow sitúa esta necesidad en la parte más alta, por lo tanto la más difícil de conseguir. Para llegar a ella debemos tener satisfechas las de niveles inferiores. Para quien no lo sabe, la pirámide fue creada por el psicólogo humanista Abraham Maslow. En ella da respuesta a las cuestiones sobre la motivación y las necesidades del ser humano. Aquello que entendemos como pirámide de Maslow es la jerarquización de nuestras necesidades, ordenadas en base a nuestro bienestar. Seguro que todos recuerdan la frase de la película Criadas y Señoras, donde una criada le dice a una bebé: eres lista, eres guapa y eres inteligente. Aunque todos seamos capaces de repetirla, ¿cuántos de nosotros somos capaces de creerla? Con esto queremos decir que la superación personal es una cuestión individual. Es decir, da igual que nos repitan 1000 veces lo bueno que somos. Nosotros tenemos que interiorizar y creérselo para que sea efectivo. Sin más, comencemos. Bueno chicos, me gustaría iniciar con una pregunta para que nuestros propios conceptos tengan lugar en el diálogo. ¿Con qué relacionan la superación personal? Lo relaciono con luchar para cumplir ciertas metas o hacer que esos sueños se vuelvan realidad. Yo lo relaciono con la forma en cómo salimos de nuestra zona de confort. Yo lo relaciono con demostrar que nada es imposible, que con esfuerzo, dedicación, podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Para situarnos, quiero traer a la conversación un concepto filosófico que es el de Aristóteles. Él dice que la auténtica felicidad del ser humano depende del ejercicio correcto de la actividad propiamente humana. Pero Nico, ¿cuáles son las actividades propiamente humanas de Aristóteles? Bueno, Nicole, Aristóteles determina que las actividades humanas son muchas, pero mientras algunas son comunes para los seres humanos y los animales, como respirar o andar, algunas son propias del ser humano, como estudiar. Pero entre las actividades propiamente humanas destacan las racionales. Yo creo que al hablar de actividades racionales se refiere propiamente a la virtud que tenemos los seres humanos para racionar desde la ética y la moral. Justamente este pensador divide las actividades humanas entre dos virtudes: las virtudes éticas o morales, como son el valor, la templanza, la justicia, la amistad, etc. Y las virtudes dianoéticas o intelectuales, como son la ciencia, el arte, la prudencia, la sabiduría, etc. Mi punto es que desde la filosofía de Aristóteles el ser humano puede superarse desde estas dos virtudes cuando logra potencializarlas y tener en claro en cuáles se destacan, sin dejar de lado las demás. Todos son fundamentales para su desarrollo y algo que destaca Aristóteles es la sabiduría. La sabiduría como herramienta para manejar las virtudes antes mencionadas, y si dominas y practicas correctamente las virtudes éticas o morales, las virtudes intelectuales se darán fácilmente. Entonces, desde esa filosofía, podríamos decir que la sabiduría y las buenas acciones que hacemos desde lo moral y lo ético son fundamentales para la superación personal. Es que la superación personal va más allá de las cosas físicas, incluye valores, buenas acciones por ti mismo y por los que te rodean, es decir, ser solidario.
Además, porque las cosas materiales puede que complementen la meta de superación personal, como una mejor casa, un mejor trabajo, un mejor sueldo, etc. Sí, igual las cosas materiales, como dices, son solamente eso, un complemento al proceso de superación personal. Y ya que hablamos de cosas materiales, creo que es pertinente mencionar las redes sociales como un elemento que ha afectado en la sociedad y en la actualidad. Para empezar, recordemos que la sociedad, en su definición más simple, es el grupo de personas que conviven juntas y comparten una misma cultura, creencias, valores, costumbres, instituciones formadas de la misma manera, en los que los miembros de la sociedad interactúan entre sí. Aunque así como puede ser un apoyo, también puede ser un detonante. Ahora sí, entrando en detalle, creo que nos podemos dar cuenta que en la sociedad actual nuestro crecimiento está siendo estancado, en el sentido de que el presente muchas problemáticas como lo son la discriminación o los estereotipos entran en un dilema con nuestra mente. Es verdad, Nico, percibo que la sociedad juega un papel crucial en el ejercicio del crecimiento personal, porque crea una dependencia con nuestra forma de ver las cosas y por lo tanto, de alguna manera, decide inconscientemente sobre nosotros. Nicole, por lo que se puede suponer, tú tienes una posición frente a la sociedad de manera negativa, y creo que lo estamos equivocando con respecto al pensamiento, porque, gracias a todos los retos que nos pone la sociedad de la que tanto hemos repetido, podemos darnos cuenta de todos los errores que como humanos cometemos y de ahí poder empezar a mejorar nuestras capacidades y habilidades. Pero Majo, debemos aceptar que el bullying en nuestro colegio es el causante de todos los problemas que hay en la sociedad. ¿Acaso no ves noticias? Ahí cuentan tantos casos de bullying en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Es verdad, en algún tiempo escuché que en el Colegio Toberín CDB de Bogotá se presentó un caso en donde un niño terminó con graves heridas y casi pierde un dedo de la mano. Además, lo más triste que escuché fue que la madre del niño puso el caso en manos de la institución, pero no hizo nada. Por lo tanto, el día de la agresión del colegio no prestó auxilios necesarios al menor. Ese caso también lo vi, y tristemente los niños que lo agredían eran infantes de 9 años. Eso fue lo que más me impactó. Además, este suceso dejó secuelas en el pequeño, como inseguridad y temor hacia los niños que lo rodean. Y Majo es el punto al que quería llegar, que su entorno no fue de ayuda, y al contrario, fue el medio agresor que hizo que de alguna forma sus sueños quedaran paralizados. Entiendo su punto, chicos. Pero si lo ven desde otra perspectiva, como por ejemplo el caso de Samuel Mariño, un chico de voz soprano. Él sufrió de bullying por tener voz aguda y para colmo en su momento no tuvo el desarrollo que habitualmente debía tener para lograr engrosar la voz. Sufrió mucho de maltrato físico y verbal, tanto que él en entrevistas cuenta que esta problemática lo ha marcado de por vida. Pero gracias a ese defecto que tenía según la sociedad, se convirtió en un gran cantante de ópera y ahora lo utiliza como su medio de expresión. Ahí es donde defiendo que su entorno, a pesar de que él considera que en su momento le hizo mucho daño, logró convertirlo en una habilidad de la cual pocos tienen la capacidad de llegar a tener. Todos esos años en que me molestaron me sirvieron para endurecerme. El pasado me endureció para estar aquí hoy en día. Chicas, la verdad, en este momento no estamos para ponernos en contra o a favor de la sociedad. Creo que cada uno con sus defectos o problemas ha tenido que afrontar las paredes de las opiniones o discriminación. Pero si tuviera que escoger una de las opiniones dadas, creo que Majo tiene una opinión muy clara y creo que lo está llevando al camino correcto. Apoyo el punto de vista de Fander, aunque quiero aclarar que con todo lo que hemos hablado, podemos decir que la sociedad como es el causante de muchos problemas y a la vez el impulso de muchas habilidades que todavía no habíamos descubierto. Y no solo eso, también podemos añadir que no es solamente lo que influye, también hay un medio repercutido en el último siglo que es demasiado popular. Majo, ¿con esto no te quieres referir a las redes sociales? Claro que sí. ¿No les parece que podríamos decir que las nuevas tecnologías son el causante del estancamiento emocional? Para nadie es un secreto que las redes sociales somos seres anónimos. Escondemos nuestra identidad a través de pantallas móviles que provocan una cierta libertad desde el anonimato. El ocultar nuestros sentimientos, sentidos y sensaciones provocan que nos sintamos seres libres y sin limitaciones sociales que cohíben nuestro pensar humano. Este libre albedrío puede ser un arma de doble filo. ¿A qué me refiero?
a que el utilizar las redes sociales de manera correcta puede ser de gran ayuda para nosotros. Pero si lo hacemos un mal uso de estas, podemos provocar un caso de inseguridad. Además, complementando, estos medios masivos son las herramientas más fáciles de los famosísimos haters, que destruyen nuestra vida y por lo tanto dan un delay y reinician nuestro estado mental. Sin mencionar que hay comentarios que pueden llegar a ser muy hirientes para las personas. Estoy de acuerdo contigo, Fander. Las redes, como su mismo nombre lo dice, son redes que atrapan a cualquiera que entre, pero a su vez sumerge en un mundo de destrucción a aquellos que no tengan el suficiente valor de enfrentar. El ejemplo más vivo es X, antes llamado Twitter, que a pesar de ser una red que actualmente está siendo reemplazada por la nueva generación de tweets, es una aplicación que tiene la fama destructiva por los comentarios fuertes. Además, este tipo de ciberacoso es demasiado complicado, más no difícil saber de los victimarios y mucho más complejo con los nuevos desarrollos de hackeos y demás salidas informáticas mundiales. Algunas de las críticas más frecuentes es el físico, como tu contextura, que es la más frecuente. Concuerdo con ustedes, pero no solo esta red hace daño. TikTok como plataforma también es una fuente de riesgo para las víctimas y, según mi percepción, la más riesgosa, puesto que la gran parte de la población tiene acceso a esta aplicación y por lo tanto es más fácil y asequible utilizarla para el tan aclamado ciberbullying. Esta web ha tenido un gran boom en la cultura americana y sudamericana. Creo que gracias a eso es la más optada por los acosadores para utilizarla y por lo tanto rompe las cadenas de sueños de cada persona y destruye aquella cadena de propósitos que muchos no llegamos a trazar. En esta y en todos los lugares de opinión públicas digitales se presenta el gran problema de los perfiles falsos, aquellas cuentas de las cuales se tiene una información no verídica. Llegar a entablar una conversación con ellos puede generar problemas de extorsión. Y si lo miramos del lado de nuestro crecimiento personal, puede ser una gran fuente de comentarios negativos que pueden dar stop a ese ideal que queremos perseguir. Estos perfiles falsos tienen detrás a una persona desde el anonimato que oculta su identidad. Propiciar nuestra información a estos desconocidos provoca cierta libertad en nuestra información personal, convirtiéndose en un gran detonante. Es cierto, y de estos conceptos nacen las páginas escolares de burlas, que pueden ser en cualquier red social y normalmente la basan en confesiones, indirectas y comentarios negativos sobre ciertos grupos de personas de diferentes grados. Lo cuento desde la perspectiva de la institución, que en el 2023 se generó una cuenta de Instagram donde empezaron a publicar burlas con contenido delicado, con fotos, videos y comentarios privados con el fin de burlarse de los demás estudiantes. Este tipo de páginas para sus creadores pueden ser satisfactorias y verlas de un lado positivo, cuando en verdad crean un gran muro en el estudiante afectado, si es en el caso del entorno educativo. Se podría interpretar como la metamorfosis de la mariposa. Es duradera mientras es una larva de mariposa, por lo que se está preparando para encapullarse. Al tejer su capullo, depende de ella en cómo toma las condiciones de su ecosistema y si logra soportar todas las adversidades que se le interponen. Si logra sobrevivir, se verá hermosa y será un ejemplo para su descendencia. Durante todo el capítulo hemos estado hablando sobre superación personal, desde experiencias propias o desde los conocimientos que hemos aprendido en nuestra corta vida. Creo que va siendo hora de darle paso a un invitado especial. Él es el Dr. Freddy Sánchez, especialista en psiquiatría. Para iniciar, Dr. Freddy, nos gustaría que nos ayudara a detectar los contextos que oprimen a los jóvenes. Quisiéramos preguntarle, ¿cuáles son los factores sociales que limitan el desarrollo personal de los jóvenes? Los factores, esa es una buena pregunta. Vamos a partir de ahí, porque los factores sociales siempre han existido. Los factores sociales no son un problema de la modernidad. Han cambiado. Y hay algunos que se han intensificado, pero todavía existieron. En mi época también había. Yo tengo 70 años. Cuando era un jovencito también había factores sociales que me limitaban. El arte de aprender a vivir radica en surfear por esas limitantes de manera exitosa y llegar a donde tú te propones ir. En ese orden de ideas yo te diría que los factores sociales que hoy limitan más a los jóvenes, ¿no? Pues, a los que más predominancia se le da, en primer lugar, es a la competencia social despiadada. Ahora todo el mundo quiere ser influencer,
todo el mundo quiere ser youtuber, todo el mundo quiere ser una figura de las redes. Eso distrae a los jóvenes de las verdaderas motivaciones que deberían tener. No digo que eso sea malo, por supuesto que no lo es. Aquí nada es malo ni es bueno, yo no juzgo esas cosas porque no es mi oficio. Pero pienso que a veces cuando los jóvenes ven tanta competencia e intentan hacerlo y no pueden, o no les sale bien, o no llegan a donde quieren, empiezan a sentirse frustrados, empiezan a tener problemas en el manejo de sus emociones y eso los limita. Voy a tomar un ejemplo porque es el más clásico, perdónenme, pero tú ves las películas, por ejemplo, gringas, de americanas, de toda la vida, y todas las niñas quieren ser porristas y todos los varones quieren ser del equipo de fútbol americano. Nadie quiere ser nerd, nadie quiere ser estudioso, y te los ponen así. Los nerds son feos, usan gafas, se visten raros, son todos frikis ahí, y los otros son atléticos, bonitos, rubios, ojos azules, etcétera, etcétera. Y ese patrón se ha extendido y se lo han vendido a la juventud, y la juventud quiere eso, quiere ser líder, quiere ser único, quiere ser exclusivo. La competitividad extrema que vive en nuestra sociedad, que es horrible en niños, en jóvenes, en adultos, en todo el mundo, trabaja para producir, y el producir para tener cosas materiales sobre todo, y eso hace que los muchachos vivan en un mundo de total incertidumbre. En este mismo sentido, ¿cuáles son los espacios de interacción juvenil donde los jóvenes se sienten más reprimidos? En todas partes. El joven es un ser que interactúa, un joven sano interactúa en todos sus ambientes. Si está en el colegio, interactúa con los demás estudiantes, con los profesores, con todo el mundo. Y ahí empieza a ser evaluado y a ser autoevaluado, es decir, él mismo se autoevalúa en comparación con los demás. ¿Qué tal le va? Aquel tiene 3 novias, yo no tengo ninguna. A aquel lo miran las chicas, a mí no me miran. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué incluso me dicen que soy raro? ¿Por qué ocurre eso? En el área social o en el área familiar lo mismo. En el área familiar llega a la casa y hay familiares que quizás se preocupan por él, otros que no. Incluso hay jóvenes muy desafortunados que la familia vive en este mismo ambiente de correr y producir para alcanzar bienes indefinidamente, y lógicamente no se ocupan del muchacho. En el área social, cuando va a fiestas, si sabe bailar, si no sabe bailar, si habla bien o no habla bien, si no es tímido y se habla con las jovencitas o no. Todas esas cosas constituyen tremendos problemas. Esos son los problemas de la juventud. Esos no son los problemas de los adultos, se supone. Esos son los problemas de la juventud. Entonces, como tú ves, la interacción en todas las áreas existe, y el joven debe aprender, te repito, a navegar sobre esas olas y llegar a buen término. En el capítulo hemos comentado sobre causantes de estas limitantes en el desarrollo de los jóvenes. Quisiéramos saber qué comportamientos cambian en los jóvenes que son reprimidos por los entornos donde se desarrollan. Lo primero que hacen es se aíslan, entre comillas, empobrecen emocionalmente, se vuelven taciturnos, retraídos, hablan poco, se relacionan menos todavía con los demás, y con cada frustración nueva que tienen, que a veces las frustraciones que tienen, porque después de estar así entonces le da mal en un examen, pero le da mal en un examen porque con la emocionalidad perturbada que tiene no puede estudiar, no es porque sea bruto o porque no pueda. Entonces coge, va al examen, le sale mal, y entonces además de todo lo que le pasa, que ya está, como te dije, retraído, entristecido, etcétera, ahora me fue mal en el examen. Y eso es un efecto como de bola de nieve que va creciendo, y el jovencito se va pues nutriendo de todo eso. Si en la infancia muy temprana, de 0 a 6 años, ha habido elementos de adversidad temprana, como abandono infantil, maltrato, abuso sexual, negligencia en el cuidado, enfermedades graves, hambre, miseria económica extrema, etcétera, que ya han ido cambiando el cerebro, incluso el genoma del niño. Cuando todas estas cosas pasan, pues entonces el niño puede empezar a experimentar síntomas de depresión, sobre todo si tiene la genética que lo predispone a ello, y en muchos casos son estos jóvenes que ahora nosotros escuchamos que incluso llegan a cometer actos suicidas. Doctor, desde su experiencia con estos casos, ¿qué medidas de prevención se pueden tomar para ayudar a aquellos jóvenes que se sienten sesgados por la sociedad? Hablar con ellos, brindarle una opción que los escuche. A veces cuesta trabajo oírlos, pero hay que brindarle una opción que los escuche. Estos jóvenes a veces quieren ser más escuchados que hablar ellos. Entonces, ser escuchados, que digan lo que sienten,
cuando dicen lo que sienten se les explique que lo que sienten es normal, que no tienen por qué avergonzarse de eso. Resaltarles sus valores, porque ellos tienen cosas buenas, nadie es completamente malo. Habrá algunas personas en el mundo que sí son malas completas, pero ese no es el caso de lo que estamos hablando. Resaltarles lo bueno, lo loable que tienen, hacérselo ver, acompañarlos en ese proceso, que los familiares y amigos más cercanos se involucren en este proceso de escucharlos. No haces nada tú con crear una institución, una vaina que esté dispuesto a ir a los jóvenes permanentemente si en la casa no lo oyen, si los amigos no lo oyen, si los familiares más cercanos tampoco lo hacen, etc. Entonces, si a mí me dijeran, ¿qué debería hacer? Te diría, mira, concéntrate en hacer eso. Y cuando veas señales que ni siquiera con eso mejoran, entonces llévalo al psiquiatra. Pero primero concéntrate en escuchar, premiar sus cosas buenas, resaltar las cosas buenas ante las malas. Porque lo que han hecho toda la vida es lo contrario. Resaltar lo malo sobre lo bueno. De hecho, hay por ahí frases. Tú serías un niño perfecto si no fuera porque... Entonces, si soy casi perfecto, ¿por qué me señalas eso que me falta y no me señalas todo lo otro que tengo que me hace ser casi perfecto? Ahora, siguiendo la línea, me gustaría compartirles tanto a ustedes como a nuestros oyentes una frase con la que quiero que reflexionen. La habilidad es lo que permite hacer ciertas cosas. La motivación determina lo que se hace y la actitud cuán bien se hace. Siento que es demasiado importante reconocer esta frase. Equilibra prácticamente todo lo que hemos hablado en este podcast y resalta la importancia de tener estas tres fuentes en nuestra meta y empezar a tejerla para que llegue a ser lo más provechosa posible. Chicos, ¿qué les parece si les damos a nuestros oyentes unos cuantos tips para desarrollar su superación personal? El primer consejo que le daré a nuestros oyentes es dejar de procrastinar. Empezar a aprovechar nuestro tiempo y distribuirlo de una manera que se obtenga el propósito que tanto queremos. El que recomendaría sería ponerse pequeños retos, no solo para limitar aquellas cosas que nos impiden llegar, también para superarse en medio del camino que llevemos para cumplir ese sueño, anhelo o como llamemos nuestra superación personal. Otro tip que le quiero dar es evitar los comentarios negativos, tomarlos como una reflexión para mejorar nuestro comportamiento y adoptarlos de una forma positiva. Me gustaría compartir uno que he aplicado y me ha funcionado, que es ser resiliente. Es una virtud que pocos poseemos, pero que podemos forjar o incluso empezar. Busquemos afrontar aquellos momentos difíciles de la mejor manera que tengamos o de la mejor manera que se pueda afrontar. Bueno chicos, ya va siendo hora de darle cierre a nuestro podcast, sin antes decirles que el procurar tener un desarrollo de nuestro crecimiento personal impulsará nuestras habilidades, fomentará una mejora en nuestra autoestima y sin duda nos hará tener un mejor camino hacia nuestras metas futuras. Nuestras palabras afectan a las personas. En ocasiones decimos cosas hirientes que pueden afectar el psique de ellas. Promovamos espacios donde impulsamos a las personas para que den lo mejor de sí mismos en todos los ámbitos. No seamos aquellos que interrumpan el crecimiento de quienes nos rodean. Esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Sigan sintonizando nuestro podcast. Nos vemos en otro capítulo de Sin Barreras, un podcast diseñado para ti, para que cumplas tus metas y logres tus objetivos. ¡Chao! Chao. Chao. Observen a sus hijos, escuchen a sus hijos y que el primer pensamiento que vean, que llegue a ustedes cuando vean a sus hijos cambiar no sea es un indisciplinado, se está portando mal, se metió en algo que no debe. No, piensen, puede estar enfermo, yo voy a estar ahí para él, esa es mi función como padre, como vecino, como familiar, y escúchelo, bríndele ayuda, y cuando el problema desborde su posibilidad de brindar ayuda, acuda a alguien que sí puede ayudarlo, consulte, pero siempre piense que nadie cambia porque quiere cambiar. Por lo regular, la gente cambia porque hay algo que lo está influyendo y que lo está haciendo que se genere esa modificación. Entonces, llévenlo a que busque ayuda, llévenlo a que reciba eso que requiere y probablemente se van a sorprender con los resultados.